¿Alguna vez han sentido que una sola decisión puede cambiar toda su vida para siempre? Yo sí lo sé, y créanme cuando les digo que ojalá pudiera regresar el tiempo a aquella noche de viernes. Éramos 5 morros sin nada mejor que hacer, aburridos en la casa de mi compa David, viendo videos de terror en cuando a alguien se le ocurrió la peor idea del mundo. No recuerdo quién lo dijo primero, pero la frase quedó flotando en el aire como una maldición. Hagamos una sesión con la Ouija. Nos reímos al principio, porque parecía una mamada de esas que solo pasan en las películas. Éramos Carla, mi mejor amiga desde la primaria, siempre la más escéptica del grupo. Estaba también Roberto, el típico morro que se cree muy valiente, pero que le tiene miedo hasta a su sombra. Diego, el cerebrito del salón, que todo lo quería explicar con ciencia y lógica. David, en cuya casa estábamos, un chavo tranquilo, pero que guardaba un montón de historias raras de su familia. Y yo, quien les cuenta esto ahora, el pendejo que dijo que sí sin pensarlo 2 veces. La cosa empezó como broma, lo juro. David bajó corriendo al cuarto de su abuela, que estaba de viaje en Guadalajara visitando a unos tíos, y regresó con una cartulina grande y un marcador negro. No teníamos tabla Ouija, así que decidimos hacer una nosotros mismos, y créanme que esa fue nuestra primera cagada. Diego buscó en internet cómo debía verse, y entre todos la diseñamos. Las letras del abecedario en semicírculo, los números del 0 al 9 abajo, un sol que decía sí en la esquina superior izquierda, una luna con el no en la derecha, y la palabra adiós hasta abajo en el centro. Usamos un vaso de vidrio transparente que encontramos en la cocina, de esos normalitos que cualquiera tiene en su casa. Recuerdo que eran como las 11 de la noche, cuando terminamos de preparar todo. Apagamos las luces y dejamos solo unas velas que David sacó del cajón de los apagones, esas veladoras blancas que huelen a parafina barata. La atmósfera cambió inmediatamente, pero todavía nos estábamos cagando de risa, haciendo voces de fantasmas y diciendo pendejadas. Carla seguía insistiendo en que todo era una estupidez, que las ouijas no funcionaban y que solo eran trucos psicológicos. Roberto ya estaba medio nervioso, pero no quería admitirlo. Se notaba en cómo se mordía las uñas. Nos sentamos en círculo alrededor de la cartulina, en el piso frío de la sala de David. Cada uno puso su dedo índice sobre el vaso, ligero, como habíamos visto en los videos. Diego, siempre el precavido, sugirió que hiciéramos las cosas bien y buscó en su celular algún protocolo o instrucción. Encontró que debíamos protegernos, formar un círculo de sal, pedir permiso respetuosamente, nunca preguntar por nuestra muerte ni dejar la sesión sin despedirnos correctamente. Nos cagamos de risa de esas reglas, nos parecieron exageradas y dramáticas, cosa de gente supersticiosa y ignorante. Decidimos empezar sin protección, sin círculo de sal, sin nada de eso que parecía sacado de películas baratas. Roberto fue quien habló primero con voz temblorosa, intentando sonar seria. Si hay alguien aquí con nosotros, muévete hacia el sí. Silencio absoluto, solo el parpadeo de las velas y nuestra respiración contenida. Esperamos como 30 segundos, que se sintieron eternos, y no pasó absolutamente nada. Carla soltó una carcajada burlona y dijo que ya veía, que todo era pura fantasía y que estábamos perdiendo el tiempo con tonterías. Lo intentamos de nuevo, esta vez con Diego, haciendo la pregunta con más autoridad en su voz. ¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros esta noche? Mis dedos apenas tocaban el vaso. Podía sentir el vidrio frío y liso bajo mi yema.
Por un momento sentí una vibración ligera, como un temblor casi imperceptible, pero pensé que era mi imaginación o los nervios. Carla seguía con su sonrisa escéptica. Roberto miraba fijamente el vaso. David estaba pálido, pero callado, y Diego mantenía los ojos cerrados, concentrado. De repente, el vaso se movió. Fue apenas 1 milímetro, tan sutil que al principio pensamos que alguien lo había empujado. Todos nos miramos acusadoramente, jurando que no habíamos sido nosotros, con esa desconfianza típica de cuando algo raro pasa y nadie quiere admitir la verdad. El vaso volvió a moverse, esta vez con más decisión, deslizándose lentamente hacia las letras. Se detuvo sobre la H, luego se movió hacia la O, después la L y finalmente la A. «Hola». Nos había dicho hola. El ambiente en esa sala cambió radicalmente en ese instante, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Ya nadie se estaba riendo, las bromas se acabaron de golpe y una tensión espesa nos envolvió a todos. Carla dejó de sonreír y su rostro mostró la primera señal de duda real. Roberto tragó saliva audiblemente, yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda y David susurró con voz quebrada que tal vez deberíamos parar. Pero no paramos. Esa fue nuestra segunda cagada, y la más grande. En lugar de despedirnos correctamente, en lugar de agradecer y terminar la sesión como debíamos, nuestra curiosidad pudo más que el sentido común. Diego, todavía aferrado a su escepticismo científico, dijo que era obvio que alguien estaba moviendo el vaso inconscientemente, que era el efecto ideomotor y pura sugestión grupal. Propuso que siguiéramos para demostrar que todo era mentira, que no había nada ahí realmente. Así que continuamos. Seguimos con las preguntas, con nuestros dedos sobre ese vaso maldito, sin saber que acabábamos de abrir una puerta que no deberíamos haber tocado jamás. No teníamos ni idea de con qué estábamos jugando, ni las consecuencias que esa noche traería a nuestras vidas. Si pudiera regresar el tiempo, si pudiera advertirle a ese yo ingenuo de hace años, le gritaría que se levantara, que tirara esa cartulina, que saliera corriendo de esa casa. Pero no puedo, y ahora vivo con las consecuencias de lo que invocamos esa noche. Después de ese primer hola, la sala quedó sumida en un silencio tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Las llamas de las velas parpadeaban sin que hubiera corriente de aire, proyectando sombras que bailaban en las paredes como si tuvieran vida propia. Nadie se atrevía a quitar el dedo del vaso. Era como si un pacto silencioso nos mantuviera atados a ese círculo. Carla fue la primera en romper el silencio preguntando con voz temblorosa: «¿Quién eres?». El vaso no se movió inmediatamente, y por un segundo pensé que tal vez ya no había nada ahí. Pero entonces comenzó a deslizarse, primero lento y después con movimientos más decididos, deletreando letra por letra. A-M-I-G-O. Amigo, nos decía que era nuestro amigo. Roberto soltó una risa nerviosa y dijo que esto era una mamada, que alguno de nosotros estaba jugando y debía admitirlo de una vez. Todos negamos con la cabeza, jurando y perjurando que no éramos nosotros, mirándose unos a otros con desconfianza y miedo creciente. Diego, todavía aferrado a su lógica, preguntó si el supuesto amigo tenía un nombre. Esta vez el vaso se movió más rápido, como si tuviera urgencia por responder, como si estuviera ansioso por comunicarse con nosotros. Z-A-R-A-T-H-U-S-T-R-A. Zaratustra, ese fue el nombre que nos dio. David palideció aún más y susurró que ese nombre le sonaba conocido, que lo había escuchado antes pero no recordaba dónde. Yo sentí un nudo en el estómago, porque algo en ese nombre sonaba antiguo, poderoso, como si no debiera ser pronunciado a la ligera.
Las preguntas siguieron fluyendo, porque la curiosidad pudo más que el miedo. ¿De dónde vienes? El vaso comenzó a moverse erráticamente, más rápido que antes, arrastrando nuestros dedos con él. A, B, A, J, O. Abajo, nos decía que venía de abajo. Carla retiró su dedo del vaso por un segundo, asustada, pero algo la obligó a volver a ponerlo, como si una fuerza invisible la jalara de regreso. Le pregunté qué le pasaba, y ella dijo con voz quebrada que había sentido un jalón en su mano, algo frío que la obligaba a mantener el contacto con el vaso. Fue entonces cuando todo cambió de verdad, cuando pasamos de la curiosidad morbosa al terror absoluto. Roberto preguntó estúpidamente si Zaratustra quería hacernos daño, y el vaso explotó en movimiento. Se deslizó violentamente hacia el sí, con tanta fuerza que casi se sale de la cartulina, arrastrando nuestras manos como si pesara toneladas. Todos gritamos al mismo tiempo, intentando quitar los dedos, pero era imposible. El vaso nos tenía atrapados. La temperatura de la sala bajó drásticamente en cuestión de segundos, tanto que podíamos ver nuestro aliento condensarse en el aire. El vaso empezó a dar vueltas en círculo sobre la cartulina a una velocidad antinatural. No eran movimientos humanos. No había forma de que nosotros estuviéramos haciendo eso. Giraba y giraba, cada vez más rápido, como un trompo enloquecido que amenazaba con salir volando. Sentí que mis dedos se entumecían por el frío y la presión, como si algo invisible los estuviera apretando contra el vidrio. David empezó a llorar, suplicando que paráramos esto, que dijéramos adiós y termináramos la sesión de una vez. Pero cuando intentamos mover el vaso hacia la palabra adiós, éste se resistió. Se quedó clavado en el centro de la cartulina, temblando, vibrando con una intensidad que hacía que mis dientes chocaran entre sí. Carla gritó que la soltara, que ella no quería seguir jugando, que esto ya no era divertido ni interesante. El vaso entonces se disparó hacia las letras de nuevo, deletreando tan rápido que apenas podíamos seguirle el ritmo. N, O, P, U, E, D, E, N, I, R, S, E. No pueden irse, eso fue lo que nos dijo. El pánico se apoderó de todos nosotros de forma absoluta. Roberto se puso de pie de un salto, rompiendo el círculo, y el vaso se volcó con un golpe seco contra la cartulina. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, con un soplo que no vino de ninguna parte, dejándonos en oscuridad total. Podía escuchar la respiración agitada de mis amigos, sollozos ahogados, alguien que murmuraba una oración a tropezones. David encendió la linterna de su celular con manos temblorosas, iluminando nuestros rostros pálidos y aterrorizados. Pero lo peor no había terminado. Con la luz del celular vimos algo que nos heló la sangre. El vaso estaba de pie nuevamente sobre la cartulina, perfectamente centrado, como si nunca se hubiera caído. Nadie lo había tocado. Nadie se había acercado a la cartulina después de que Roberto rompiera el círculo. Y había algo más, algo que nos hizo contener la respiración. Las letras de la cartulina empezaron a brillar con un tono verdoso débil, como si estuvieran hechas de pintura fosforescente, aunque habíamos usado solo marcador negro normal. Carla señaló con dedo tembloroso hacia la pared detrás de la cartulina. Allí, escrito con lo que parecía condensación o escarcha, había un mensaje que no estaba antes. Los conozco. Esas dos palabras simples contenían una amenaza que ninguno de nosotros pudo ignorar. Diego, siempre el racional, murmuró que tenía que haber una explicación lógica, que tal vez era truco de luz o nuestras mentes sugestionadas. Pero su voz carecía de convicción.
Temblaba tanto como sus manos. Intentamos encender las luces de la sala, pero no funcionaban. David apretó el interruptor varias veces sin resultado, como si la electricidad de esa habitación hubiera muerto. El ambiente se sentía pesado, opresivo, como si algo invisible nos estuviera observando desde las esquinas oscuras. Podía sentir una presencia, algo que respiraba con nosotros, algo que disfrutaba nuestro miedo. Roberto seguía de pie, alejado del círculo, pero temblaba de pies a cabeza, murmurando que quería irse a su casa. Tomamos la decisión de abandonar la sala e irnos al cuarto de David en el segundo piso. Recogimos nuestras cosas a toda prisa, dejando la cartulina y el vaso abandonados en el piso. Mientras subíamos las escaleras corriendo, escuchamos un sonido que nos detuvo en seco. El inconfundible arrastre del vaso sobre el piso de la sala, moviéndose solo, dibujando círculos que raspaban la madera. Ninguno de nosotros tuvo el valor de regresar a ver qué estaba pasando. Nos encerramos en el cuarto de David, con el corazón latiendo a 1000 por hora, empujando un mueble contra la puerta como si eso fuera a protegernos de lo que habíamos despertado. Carla no paraba de temblar, abrazándose a sí misma mientras repetía que teníamos que llamar a alguien, a un cura, a sus papás, a quien fuera. Roberto se había hecho bolita en una esquina, con los ojos vidriosos mirando al vacío, en shock total. Diego seguía intentando encontrar explicaciones lógicas, buscando en su celular fenómenos electromagnéticos o alucinaciones colectivas. Cualquier cosa que hiciera que todo esto tuviera sentido. Yo me sentía enfermo del estómago, como si hubiera tragado hielo, y no podía quitarme de la cabeza esa frase en la pared. Los conozco. David se sentó en su cama con la cabeza entre las manos, murmurando que su abuela le había advertido 1000 veces que nunca jugara con esas cosas. Dijo que ella conocía historias de gente del pueblo que había abierto puertas que no debían abrirse y que algunos nunca pudieron cerrarlas. Intentamos calmarnos, respirar, pensar con claridad sobre qué hacer. Pero entonces escuchamos algo que nos paralizó. Golpes en la puerta. 3 golpes secos, perfectamente espaciados, metódicos. Todos nos miramos aterrorizados sin atrevernos a hablar, como si hacer ruido fuera a empeorar las cosas. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes, haciendo vibrar la madera. David susurró que en su casa solo estábamos nosotros, que sus papás habían salido a cenar y regresarían hasta tarde. Nadie más tenía llave, nadie más podía estar tocando desde el otro lado. Entonces escuchamos una voz. No venía de afuera de la puerta, sino de todas partes a la vez, como si las paredes mismas hablaran. Era grave, rasposa, antigua, y pronunció nuestros nombres uno por uno: Carla, Roberto, Diego, David y el mío. Pero no solo dijo nuestros nombres, dijo nuestros nombres completos, incluyendo los segundos nombres que casi nadie usaba. Carla empezó a sollozar, porque su segundo nombre solo lo sabía su familia inmediata. Nunca lo había compartido con nosotros, porque lo odiaba. La voz continuó, y lo que dijo después nos rompió por completo. Comenzó a revelar cosas, secretos que ninguno había compartido jamás con nadie. Le dijo a Roberto sobre el accidente que tuvo cuando era niño, cuando atropelló sin querer a un perro y nunca se lo contó a nadie, cargando con esa culpa durante años. Le gritó a Diego que sabía sobre su hermana, la que murió antes de que él naciera, la que sus padres nunca mencionaban, y él había descubierto rebuscando en cajas viejas del ático. A David le susurró sobre el dinero que había robado de la cartera de su madre
el mes pasado para comprarse un videojuego. Pero lo peor fue lo que me dijo a mí. Esa voz conocía mi mayor vergüenza, el incidente en la secundaria del que nadie sabía, cuando me quedé callado mientras otros molestaban a un compañero hasta que se cambió de escuela. Sabía sobre mis pesadillas recurrentes, sobre el miedo irracional que le tenía a mi papá, aunque nunca me hubiera tocado. Y lo peor de todo, conocía los pensamientos oscuros que a veces tenía y que me daban tanto miedo que intentaba reprimirlos. Era como si esa cosa hubiera estado dentro de mi cabeza toda mi vida, observando, esperando el momento perfecto para usar todo en mi contra. Carla fue quien perdió el control primero. Se puso de pie gritando que parara, que la dejara en paz, que no tenía derecho a hablar de esas cosas. Entonces la voz se rió, una risa que nos caló hasta los huesos, y dijo algo que nunca olvidaré. Ya los conocía desde antes de que decidieran jugar. Yo los elegí a ustedes, no al revés. Han sido míos desde que pusieron sus dedos en ese vaso. Diego negaba con la cabeza, repitiendo que esto no era posible, que tenía que ser un truco, que alguien nos estaba haciendo una broma cruel y elaborada. Decidimos intentar algo desesperado. Bajamos corriendo de nuevo a la sala, tropezando en las escaleras, decididos a terminar la sesión correctamente esta vez. La cartulina seguía ahí, pero el vaso había desaparecido. Lo buscamos por toda la sala sin encontrarlo, hasta que Diego lo vio. Estaba sobre la mesa del comedor, a varios metros de distancia, colocado perfectamente boca abajo, formando un círculo perfecto de condensación en la madera. Nadie lo había movido. Nadie había bajado antes que nosotros. Tomamos el vaso con manos temblorosas y lo colocamos sobre la cartulina de nuevo, todos poniendo nuestros dedos encima. David, con voz quebrada, intentó despedirse formalmente. Zaratustra, agradecemos tu comunicación, pero ahora debemos despedirnos. Por favor, muévete hacia el adiós. El vaso no se movió. Se quedó completamente inmóvil, como si fuera de piedra. Lo intentamos de nuevo, suplicando esta vez, rogando que nos dejara ir, que habíamos aprendido la lección y nunca volveríamos a hacer esto. El vaso finalmente se movió, pero no hacia el adiós. Se deslizó hacia las letras con movimientos violentos y erráticos. NUNCALOSDEJAREIR. Nunca los dejaré ir. Esas palabras fueron como una sentencia de muerte. Roberto intentó alejar el vaso de un manotazo, pero cuando lo hizo, todas las ventanas de la casa se abrieron de golpe al mismo tiempo. Un viento helado entró rugiendo, apagando cualquier luz que quedara encendida, arrastrando papeles y objetos por toda la sala. La voz retumbó de nuevo, esta vez con más fuerza, con más rabia. Quisieron jugar sin reglas, sin protección, sin respeto. Ahora pagarán el precio. Les dijo que nos visitaría en nuestras casas, en nuestros sueños, en nuestros momentos de soledad. Prometió que nos haría ver cosas que romperían nuestra cordura, que nos mostraría el verdadero significado del miedo. Y luego, con una última ráfaga de viento, todo se detuvo. El silencio regresó de golpe, pesado y absoluto. Cuando las luces volvieron solas, la cartulina estaba destrozada, rasgada en pedazos irregulares, como si garras la hubieran atravesado. El vaso estaba roto en 1000 fragmentos sobre el piso, imposible que se hubiera quebrado solo. Nos miramos entre nosotros, pálidos, sudando frío, sabiendo que algo había cambiado fundamentalmente en nuestras vidas. Ya no éramos los mismos morros que habían empezado ese juego inocentemente hacía apenas 2 horas. Esa noche salimos de la casa de David como zombis,
cada quien jalando para su lado, sin siquiera despedirse bien. Yo llegué a mi casa con la cabeza hecha un nudo, el corazón todavía acelerado y una sensación agria pegada en el pecho, como si hubiera tragado algo rancio. Mi mamá me preguntó por qué venía tan pálido, y solo le dije que estaba cansado, que habíamos jugado videojuegos hasta tarde. Me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me tiré en la cama, pero el sueño no llegaba, porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz repitiendo que nunca nos iba a dejar ir. Fue esa misma madrugada cuando empecé a buscar respuestas, todavía con el celular en la mano y las manos sudadas temblando. Puse en el buscador todo lo que se me ocurría: juego de la copa, tabla ouija casera, entidades, peligros, cómo cerrar una sesión. Entre páginas feas y foros llenos de morbo, empecé a darme cuenta de algo que me sacó más de onda que cualquier video de terror. Casi todos coincidían en lo mismo: que hacer una ouija casera con cartulina y vaso de vidrio no era un juego, que era una forma chafa, pero efectiva de abrir una puerta a cosas que no entiendes. Leí que la ouija como tal no nació como un simple juego de mesa divertido, aunque luego la vendieran así, en cajas bonitas. En su origen era una herramienta supuestamente seria para hablar con espíritus, usada por médiums, espiritistas y gente clavada en contactar muertos, especialmente durante esos años en que la gente se moría por guerras y enfermedades y todos querían despedirse. Algunos textos hablaban de mesas giratorias, de planchetes de madera que se movían solas, de sesiones largas donde se pedía permiso, se hacía oración y se cerraba todo con rituales específicos. Nada que ver con nuestra cartulina mal dibujada y nuestras risas idiotas. Empecé a leer sobre algo que mencionaban una y otra vez: los protocolos de apertura y cierre. Según muchas personas, antes de siquiera tocar la tabla, uno debía protegerse espiritualmente de alguna manera. Algunos rezaban, otros invocaban ángeles, otros formaban círculos de protección con sal, velas o símbolos religiosos. Después, al final, siempre insistían en una cosa: había que despedirse, mover el puntero hacia el adiós, agradecer la comunicación y cerrar la puerta. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Rompimos todas esas reglas como si las hubiéramos leído solo para ver qué pasaba si las ignorábamos. Sé que muchos de ustedes pueden estar pensando que esto suena a superstición barata, y la neta, yo también pensaba eso al principio. Pero hay algo que no puedo negar, y es la coherencia macabra entre lo que vivimos y lo que tantos advertían en esos foros y relatos. Varios hablaban de entidades mentirosas que se hacían pasar por familiares, amigos o espíritus buenos, cuando en realidad eran otra cosa, algo más antiguo y hambriento. También decían que esas entidades se alimentaban del miedo, que entre más pánico sintieras, más fuertes se hacían, como una especie de parásito espiritual pegado a tu mente. Leí relatos de gente que también jugó a lo pendejo con el juego de la copa en reuniones, fiestas o borracheras. Historias de vasos que se rompían solos, de cuadros que se caían de las paredes, de personas que empezaban a escuchar pasos en sus casas después de una sola sesión mal cerrada. Historias de gente que decía sentir que algo se acostaba en la cama junto a ellos en la noche, que les jalaba las cobijas o les susurraba cosas en el oído. Y lo peor, muchos coincidían en que todo empezó igual que nosotros, con la frase inocente de "no pasa nada, solo es un juego". Cuanto más leía, más sentía ese hueco en el estómago hacerse profundo y espeso. Empecé a entender que no solo habíamos hecho una tabla improvisada,
sino que habíamos roto todas las reglas de respeto que incluso los creyentes más serios consideraban básicas. No pedimos permiso, nos burlamos, hicimos preguntas morbosas, provocamos, y cuando las cosas se pusieron feas, intentamos salir corriendo sin cerrar nada. Era como abrir la puerta de tu casa en plena noche, en un barrio peligroso, gritar que no hay nadie cuidando y luego dejarla abierta de par en par. También encontré explicaciones más técnicas que hablaban de sugestión, esquizofrenia compartida, histeria colectiva y cosas así. Decían que el subconsciente podía mover el vaso sin que nos diéramos cuenta, que los traumas compartidos salían a flote en forma de mensajes. Una parte de mí quería agarrarse de esas explicaciones como un clavo ardiente, porque sonaban lógicas, suenan cómodas. Pero luego recordaba las luces apagándose solas, el vaso moviéndose cuando nadie lo estaba tocando, la voz diciendo mi segundo nombre que nunca uso, y la lógica se sentía flaca, hueca, como una cobija muy corta en plena madrugada helada. Mientras avanzaba la madrugada, me topé con textos de gente clavada en espiritismo que hablaban del concepto de puerta. Decían que la tabla Ouija no es un teléfono donde tú controlas la llamada, sino más bien un agujero que abres hacia algo que no comprendes, y que muchas veces no estás hablando con un espíritu específico, sino con una entidad oportunista que se cuela por el hueco que tú mismo hiciste. Algunos hasta hablaban de parásitos, de larvas astrales, de seres que se pegaban a tu energía como garrapatas invisibles, algo que suena loco, pero que encajaba demasiado bien con cómo me sentía desde esa noche. Un detalle que se repetía mucho era el de los nombres falsos. Aconsejaban no confiar en la primera identidad que la tabla te diera, porque esas cosas mienten, manipulan y se disfrazan con lo que tú quieres escuchar. Recordé el nombre que nos había dado, ese Zaratustra que sonaba grandilocuente y teatral. Algunos relatos decían que a veces tomaban nombres de libros, de demonios famosos, de figuras históricas, solo para sonar más importantes y ganarse tu atención. Y la verdad, caímos redonditos, fascinados por el nombre raro cuando debimos haber salido corriendo. Lo que más me pegó fue leer sobre la importancia del cierre, escrito una y otra vez, como una advertencia casi desesperada. Decían que si no lograbas que la entidad se moviera al adiós, debías insistir con calma, no romper el círculo, no tirar el puntero, no dejar la sesión abruptamente. Nosotros hicimos justo eso, lo interrumpimos a la fuerza, rompimos la cartulina, dejamos los pedazos ahí, como si con eso todo se borrara. Muchos de esos testimonios aseguraban que, cuando se dejaba así, era como dejar una llave puesta del lado de afuera de la puerta. Miré el reloj y ya casi amanecía, pero el cansancio no me daba sueño. Solo me dejaba una especie de mareo mental. Apagué el celular un momento y me quedé en la oscuridad de mi cuarto, escuchando cada pequeño ruido de la casa como si fuera un presagio. El refrigerador sonaba más fuerte, la madera crujía como si alguien caminara descalzo, el aire mismo pesaba sobre mi pecho. Y allí, en ese silencio espeso, entendí algo que ustedes tienen que escuchar bien. Ignorancia o no, burla o no, cuando juegas con estas cosas, no eres tú quien pone las reglas. Tal vez pienses que todo esto son exageraciones, que es puro miedo sembrado por generaciones de abuelas asustadas, y se vale dudar. Pero ponte a pensar un segundo en cuántas culturas distintas, en lugares lejanos que ni se conocen entre sí, hablan de lo mismo. Puertas, espíritus, invocaciones, rituales mal hechos que dejan algo colgando.
No todos pueden estar locos al mismo tiempo. No toda esa gente puede estar inventando lo mismo por diversión. Y si de algo me sirvió esa noche, fue para entender que hay juegos que no son juegos, y que el precio de aprender eso a veces es demasiado alto. Así fue como me di cuenta, demasiado tarde, de que lo nuestro no había sido un simple susto de adolescentes impresionables. Habíamos pisoteado protocolos que existían por una razón. Nos habíamos metido con creencias que otros respetaban como se respeta una fábrica silenciosa en la noche o un panteón viejo. Y mientras amanecía y las primeras luces tímidas entraban por la ventana, una idea me atravesó como un cuchillo frío. No importaba ya cuántas páginas leyera, ni cuántas reglas entendiera después, porque la puerta ya estaba abierta y algo, allá del otro lado, ya sabía mi nombre completo. Los fenómenos empezaron al tercer día, después de aquella sesión maldita, como si algo hubiera estado esperando el momento justo para atacar. Roberto fue el primero en reportar cosas raras en su casa. Me llamó llorando a las 3 de la madrugada, diciendo que su puerta se abría y cerraba sola, que escuchaba pasos pesados en el pasillo cuando sus papás dormían. Le dije que fuera a dormir con ellos, pero me contestó que ya lo había intentado y que algo lo jalaba de regreso a su cuarto cada vez que lo intentaba. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender lo que decía, y en el fondo de la llamada yo podía escuchar ese ruido, ese arrastre lento de algo pesado contra el piso de madera. Carla empezó a tener pesadillas tan intensas que dejó de dormir por completo. Me contó que cada noche soñaba con la misma escena. Estaba de regreso en la sala de David, pero esta vez estaba sola frente a la cartulina, y el vaso se movía, deletreando cosas horribles sobre su futuro. Decía que en el sueño trataba de gritar pero no le salía voz, que intentaba correr pero sus piernas no le respondían, que veía una sombra alta y deforme parada detrás de ella, reflejada en la ventana. Cuando despertaba, juraba que todavía podía sentir un aliento frío en su nuca, y a veces encontraba marcas en sus brazos, rasguños finos que no recordaba haberse hecho. Diego, el más escéptico de todos nosotros, fue quien más se desmoronó. Empezó a ver cosas, figuras oscuras en las esquinas de su cuarto que desaparecían cuando encendía la luz. Sus calificaciones se fueron al caño porque no podía concentrarse. Decía que escuchaba murmullos constantes, como si alguien estuviera hablando en otro idioma dentro de su cabeza. Su mamá lo llevó con un psicólogo, pensando que era estrés o depresión adolescente. Pero Diego me confesó que no se atrevía a contarle la verdad, porque sabía que lo iban a encerrar en un psiquiátrico. Lo vi cambiar en cuestión de semanas, de ser el más calmado y racional a un morro paranoico que saltaba con cualquier ruido. David dejó de hablarnos casi por completo. Se encerró en su casa, faltó a la escuela durante 2 semanas seguidas, y cuando finalmente lo vi, se veía como si hubiera envejecido años en días. Me dijo que su abuela había regresado antes de tiempo del viaje y que al entrar a la casa supo inmediatamente que algo andaba mal. Ella hizo una limpia con hierbas y copal, rezó durante horas, roció agua bendita por todos los rincones, pero nada funcionó. La presencia seguía ahí, más fuerte que antes, como si la limpia solo la hubiera hecho enojar más. David me enseñó su cuarto y lo que vi me heló la sangre. Palabras rayadas en la pared, con lo que parecía ser carbón o algo quemado, mensajes que él juraba no haber escrito. Pero lo que nos asustó a todos fue la sincronización. Cosas malas empezaron a pasarnos a los 5 al mismo tiempo, como si estuviéramos malditos en grupo.
A Roberto lo atropelló un coche al cruzar la calle. Sobrevivió de milagro, pero quedó con la pierna enyesada durante meses. El papá de Carla perdió su chamba de la nada, sin explicación, y su familia empezó a tener problemas económicos severos. A Diego le robaron su mochila con todo y documentos importantes justo antes de un examen crucial. David tuvo un accidente en su casa, se cayó de las escaleras y se rompió 2 costillas. Y yo perdí a mi perro que había tenido desde niño. Se escapó una noche y lo encontramos muerto en la calle al día siguiente, sin ninguna marca, como si simplemente se hubiera apagado. Lo peor no era solo la mala suerte, era la sensación constante de ser observado. Todos coincidíamos en eso, en esa paranoia aguda de sentir ojos invisibles clavados en la nuca todo el tiempo. Yo empecé a tenerle miedo a la oscuridad otra vez, como cuando era un niño chico, y dormía con la luz prendida, porque en la oscuridad escuchaba respiraciones que no eran mías. Mis papás pensaban que estaba enfermo o drogándome. No entendían por qué su hijo había cambiado tanto de repente, por qué ya no salía con amigos ni sonreía como antes. Intentamos buscar ayuda. Fuimos con un cura del barrio que nos escuchó con paciencia, pero también con escepticismo. Nos dijo que rezáramos, que nos confesáramos, que pidiéramos perdón, pero que probablemente todo estaba en nuestra cabeza. Nos sentimos solos, incomprendidos, atrapados en una pesadilla que nadie más podía ver. Algunos de nosotros buscamos brujas, curanderos, gente que se supone sabe de estas cosas, pero todos pedían dinero que no teníamos, o nos decían que lo que habíamos abierto era demasiado fuerte para cerrarlo fácilmente. Los cambios de personalidad fueron lo más perturbador de ver desde afuera. Carla, quien siempre fue alegre y sociable, se volvió callada y huraña, evitaba a la gente y se la pasaba encerrada en su cuarto. Roberto desarrolló ataques de pánico severos. No podía estar solo ni un minuto sin sentir que se estaba muriendo. Diego empezó a tener comportamientos obsesivos. Revisaba las puertas 20 veces antes de dormir. Contaba todo compulsivamente. Desarrolló rituales extraños que, según él, lo protegían. David cayó en una depresión profunda. Dejó de cuidarse, dejó de comer bien. Sus ojos siempre se veían vacíos, como si algo dentro de él se hubiera roto permanentemente. Han pasado años desde aquella noche, y aunque los fenómenos han disminuido con el tiempo, nunca han desaparecido del todo. Todavía hay noches donde escucho ese arrastre familiar, donde siento esa presencia acechando en las sombras. Ya no somos amigos como antes, cada quien jaló por su lado, como si estar juntos nos recordara demasiado lo que hicimos. Algunos se mudaron de ciudad, otros cambiaron de escuela. Todos buscamos escapar de alguna manera, pero es inútil, porque la carga va contigo a donde sea que vayas. Esta historia no tiene un final feliz, ni una solución mágica que les pueda compartir. No hubo un exorcista heroico que nos salvó. No hubo una fórmula secreta que cerró la puerta. Simplemente aprendimos a vivir con esto, con la cicatriz invisible que nos dejó esa noche, con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que no debemos tocar. Por eso les cuento esto, para que entiendan que no es broma, que no es un juego divertido para pasar el rato con tus amigos cuando están aburridos. Si están pensando en hacer una sesión con la Ouija, con el juego de la copa, con cualquier cosa que implique invocar algo, por favor escúchenme bien. No lo hagan. No vale la pena la curiosidad. No vale la pena el morbo de ver si es real o no. Porque si resulta ser real, y créanme que puede serlo, van a cargar con las consecuencias el resto de su vida. Van a mirar por encima del hombro constantemente,
van a tenerle miedo a la oscuridad, van a dudar de cada ruido en su casa y van a saber, en el fondo de su alma, que algo del otro lado sabe su nombre. No jueguen con lo que no entienden, no abran puertas que no saben cerrar, y si algún amigo les propone hacer una sesión espiritista, acuérdense de nosotros 5, acuérdense de cómo una sola noche de diversión idiota nos destrozó la vida. El precio es demasiado alto, y cuando finalmente lo pagues, ya será demasiado tarde para arrepentirte. Esta es mi advertencia, mi confesión, mi súplica. Aléjense de estas cosas mientras todavía pueden.